Gracias a los corazones de Jesús y de María tenemos una nueva oportunidad de estar junto a ti. La frase mariana del día. Y la frase mariana es una meditación sobre los mensajes de la Santísima Virgen María en Fátima. A pesar de todo el mal que nos oprime, la Santísima Virgen anuncia en Fátima un desenlace glorioso y misericordioso si aceptamos de corazón su mensaje, la oración y el sacrificio. Anuncia un triunfo que significa vencer con gloria, un triunfo por medio del Santo Rosario. Un saludo muy cordial a todos los amigos que nos siguen a través de los distintos medios, a través de los canales UHF 27 en la ciudad de Arequipa y la ciudad de Cusco, también para que los que nos siguen a través de la amplitud modulada en los 1180 en la ciudad de Lima, los 720 en la ciudad de Cusco y 590 en la ciudad de Arequipa. También para los amigos que nos siguen a través del internet, sea en nuestra página de NSTV o también a través del YouTube, en nuestro portal de NSTV Radio o NSE Cusco. También para todos aquellos que nos siguen a través de el portal de Gloria TV y los amigos que nos puedan estar escuchando o viendo a través de alguna de las retransmisiones que tiene este programa. Saludo muy cordial, agradecemos la asistencia de José Antonio Tinta y en este espacio de trabajo hoy vamos a estarle acompañando Juan Carlos Uzcamaita y quien les habla, Randy Brunello. Juan Carlos, bienvenido. Muchas gracias, don Randy. Ya hay un día lunes santo, que ya empezamos la semana importante, la semana primordial de toda la iglesia, la Semana Santa. Decía ayer el padre, la semana de las semanas, y sí, creo yo que es el título que se merece, ¿no? Claro, pues si no recordamos esta semana van a ser ya nuestra fe, porque culminamos con la resurrección, pasando primero por la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a tocar justo estos temas, tocando también un poco el tema del día de ayer, que fue Domingo de Ramos, que profundizar, ¿no?, todo lo que acontece desde el día de ayer. Y vamos avanzando como va los días a día, el Señor va obrando ya y preparándose para su entrada. Bueno, ya entró triunfalmente y ahora empieza ya poco a poco a entrar en la pasión. Así es, vamos a ver esos contrastes. Unos contrastes que a veces cuando uno los lee, dice, no estarían los evangelistas un poco exagerando con algunas cosas y otras, pero no, los hechos lo demuestran, los hechos están ahí. Por eso vamos a profundizar un poquitito, para conocer tal vez un cachitito más y ayudarnos a poder meditar en la conducta que esto describe, no solamente del pueblo judío, sino tu conducta y mi conducta ante la presencia de Jesús. Les invito primero a que escuchemos como siempre esa primera sección, el Santo del Día, y después nos metemos de lleno con esta Semana Santa que ha comenzado ayer con el Domingo de Ramos y que hoy ya tiene el primer día del lunes santo. Estimados amigos, reciban un cordial saludo. Hoy es 26 de marzo y la Santa Madre Iglesia nos recuerda a San Pedro de Sebaste. San Pedro pertenecía a una antigua e ilustre familia. El nombre de sus antepasados ha caído en el olvido, en tanto que los anales de la fe conservan el inmortal recuerdo de los santos que sus padres dieron a la Iglesia. 3 hijos de esta familia fueron santos y obispos: San Basilio, San Gregorio de Niza y San Pedro de Sebaste. Su hermana mayor, Santa Macrina, fue madre espiritual de muchos santos y excelentes doctores.
y sus padres San Basilio el Viejo y Santa Emilia fueron desterrados a causa de la fe durante el reinado del emperador Galerio Maximiano y huyeron al desierto del Ponto. Por último, la abuela de nuestro santo fue la famosa Santa Macrina, a quien San Gregorio Taumaturgo instruyó en la fe. Pedro de Sebaste era el más joven de los 10 hijos y perdió a su padre cuando todavía no daba los primeros pasos, de modo que su hermana Macrina tuvo que encargarse de su educación. Macrina se preocupó principalmente de instruirle en la religión. Los estudios profanos interesaban muy poco a quien tenía los ojos fijos en el cielo. Pedro, que aspiraba a la vida monástica, no vio en ello una restricción. Su madre había fundado 2 monasterios, uno de hombres y otro de mujeres. Había confiado el primero a la dirección de su hijo Basilio y el segundo a la de Macrina. Pedro ingresó en el monasterio dirigido por su hermano, que se hallaba situado en el banco del río Iris. Cuando San Basilio se vio obligado a dimitir de su cargo en 362, nombró por sucesor a Pedro, quien desempeñó durante muchos años el cargo de superior con gran prudencia y virtud. Cuando se desató el hambre en las provincias del Ponto y de Capadocia, Pedro mostró su gran caridad. La prudencia humana le habría aconsejado no exagerar sus limosnas a los pobres antes de tener asegurado el sustento de sus monjes. Pero Pedro había aprendido en otra escuela la caridad cristiana y disponía liberalmente de cuanto poseía el monasterio, para ayudar a los menesterosos que acudían diariamente durante la carestía. Al ser nombrado obispo de Cesarea de Capadocia, San Basilio ordenó sacerdote a Pedro. Basilio murió el 19 de enero del 379 y Macrina lo hizo en noviembre del mismo año. Eustacio, obispo de Sebaste de Armenia, que había sido arriano y había perseguido a San Basilio, parece haber muerto poco después, ya que Pedro fue nombrado obispo de esa diócesis en 380 para desarraigar la herejía arriana. El demonio se había apoderado tan a fondo de esa región que se necesitaba el celo de un santo para echarle fuera. San Pedro se cuenta entre los escritores eclesiásticos, gracias esto a una carta incluida en los libros de San Gregorio de Niza contra Eunomio, por la que se demuestra que, si bien San Pedro se había consagrado a los estudios eclesiásticos exclusivamente, sus lecturas y sus dotes naturales de elocuencia no eran inferiores a las de su incomparable hermano Basilio ni a las de su colega San Gregorio Nacianceno. En 388 Pedro asistió al Concilio Ecuménico de Constantinopla. No solo su hermano San Gregorio de Niza, sino también Teodoreto y toda la antigüedad dan testimonio de su santidad, prudencia y celo. Su muerte ocurrió hacia el año 391 durante el verano. San Gregorio de Niza hace notar que Sebaste lo honró con una solemne celebración, probablemente en el año siguiente al de su muerte, junto con algunos otros mártires de la misma ciudad. Es extraordinario encontrarse con una familia de santos. Este prodigio de la gracia se debe principalmente al ejemplo de Santa Macrina, de la que sus 3 hijos aprendieron el espíritu de abnegación y humildad que constituye la máxima fundamental del Evangelio. Muy bien, queridos amigos, hasta aquí nuestro santo para el día de hoy. Y ayer, justamente ayer, comenzando la Semana Santa, hemos ido todos con nuestros ramos a esperar no solo la bendición de esos ramos, sino también, en cierta forma, testimoniar con nuestra presencia ese querer acoger a Jesús en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras parroquias. Y es un contraste fuerte. Veíamos que ayer el Señor enviaba a sus discípulos a buscar a un borrico, les describió todo, les dijo esto va a ser así, así y así, se van a encontrar con un borrito, le van a preguntar por qué se lo llevan, le van a tener que decir esto, que el Señor lo quiere, que enseguida lo vamos a devolver. Montan a Jesús en el borrico poniendo sus mantos como
digamos, como montura para que se pueda subir sobre ellos, y empiezan a tapizar el suelo, una costumbre que se tenía con los reyes. O sea, hay que tener en cuenta históricamente lo que eso significa, ¿no? Sí, ellos mismos con sus propios mantos, dicen. O sea, no eran mantos que habían preparado para que... No, eran sus propios mantos los que lo tiraban al suelo para que pasase el burrico donde entraba nuestro Señor Jesucristo. Y es importante este gesto porque, o sea, ellos mismos reconocían de que era el rey. Y por eso se sacaban los mantos y lo ponían en el suelo. Y ahí está la contradicción tremenda, porque después a los 5 días, vemos en el Viernes Santo, son esas mismas personas quien grita más fuerte, crucifícalo. Y es un contraste fuerte. En la película de la Pasión esto está bien reflejado en 2 escenas. Primero, cuando Cristo comienza a tomar la cruz y ve esos mismos rostros que lo saludaban con los ramos y las palmas y botaban esas palmas en el piso para que él pueda pasar sobre un tapiz, es decir, que no tenga que pisar ni siquiera el piso, el suelo, las piernas del borrico, las patas del borrico, y ve esos mismos rostros enfurecidos, tirándole piedras, escupitazos, gritando contra él. Ese es un contraste. Luego está el otro contraste del el mismo asombro de Pilato, que le dice, pero ¿no es este el que hace 5 días estuvieron ustedes aclamando como rey y ahora quieren que lo crucifique? ¿Quién me explica esta locura? Y es una locura que no se repite o no se dio solamente en el pueblo judío, sino que se repite en nuestras propias vidas. Muchas veces aclamamos a Jesús y decimos, Señor, tú eres el rey, tú eres el único, y después tengo la cara como para decir, bueno, pero el aborto en ciertas circunstancias no está mal. Bueno, pero ese pobre que está ahí, vaya a saber, ¿para qué tuvo tantos hijos? Hubiera utilizado de la planificación. ¿Por qué tengo yo que darle de comer? ¿Por qué yo voy a preocuparme por él? Y cosas que son un contraste. Y es el mismo contraste. Estoy diciéndole a ese pobre, muérete. Estoy diciéndole a ese niño, muérete. Y en ese pobre y en ese niño está Jesús. Está Dios completamente. Y es lo que decía justo el Padre el día de ayer, que hay que hacernos esas preguntas. 2 preguntas muy importantes. Primero, ¿qué soy yo para Dios? Que ya está respondido. Somos más que oro, por eso Dios entregó su sangre, por eso Dios mandó a su Hijo único a que muriera. A eso solo vino Jesús. Estuvo 30 años clavando y puliendo madera como carpintero. Después 3 años de vida apostólica y culminando con la muerte y entrega total hasta la última gota de sangre. Última gota, exacto. Ya tenemos la respuesta a esa primera pregunta de que ¿qué soy yo para Dios? Ahí está completamente respondida. No hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y ahora la respuesta que tenemos que buscar a esta pregunta es ¿qué es Dios para mí? Ahí está, esa es la gran respuesta que tenemos que buscar cada uno personalmente. Si para mí Dios es solamente alguien ficticio, o puede ser alguien solamente metafórico, o alguien solamente que es justiciero, o realmente puede que algunos se respondan que realmente ese es mi Padre, es mi Creador y es a quien yo amo y debo venerar. Ahí está la respuesta que tenemos que buscar cada uno. Y buscando esa respuesta nos vamos a dar cuenta en qué posición estamos. Si realmente soy hijo de Dios o soy hijo del diablo. Porque Jesús dice, o eres de mí o estás contra mí. Y fijémonos que ante esta realidad, o sea, están las mismas palabras de Jesús que venimos meditando a lo largo de esta cuaresma, entre ellos esos discursos fuertes, esas discusiones fuertes que tuvo con los fariseos y con los doctores de la ley y con los sumos sacerdotes, con los príncipes de los sacerdotes, en las cuales les decía, ustedes obran como su padre, nosotros no hemos sido nunca esclavos, pero ustedes quieren matarme. Ustedes obran como vuestro padre. Nosotros somos hijos de Abraham. ¿Cómo te atreves tú a decir que somos hijos del demonio? Abraham se alegró cuando vio mi día. ¿Cómo todavía no tiene 50 años? ¿Qué es lo que dicen nosotros?
ustedes obran como obra su padre. No somos hijos de prostitutas para que nos digan. Y les fue mostrando que esa realidad asesina, que culmina hoy con un evangelio, el evangelio de hoy, lunes santo, es un evangelio que está cargado de signos, porque vamos a escuchar el evangelio de San Juan en el capítulo 12, desde el versículo 1 hasta el versículo 11 inclusive. ¿Cómo culmina este evangelio? Primero habla de la unción en Betania, esa unción que la vimos también el día de ayer cuando leíamos la Pasión, y después vamos a analizar un poquitito, pero culmina diciendo esto: una gran muchedumbre de judíos supo que estaba allí, en Betania, en la casa de su amigo, y vinieron no solo por Jesús, sino por ver a Lázaro, a quien había resucitado hacía muy poquitito, a quien había resucitado de entre los muertos. Los príncipes de los sacerdotes, ¿qué resolución tomaron ante esta realidad? Jesús resucita a un muerto de 4 días. No, eso es una mentira, es una falacia. No, reconocen el milagro. ¿Pero qué resolución toman? Los príncipes de los sacerdotes habían resuelto matar a Lázaro, pues por él muchos judíos iban y creían en Jesús. Wow, esa parte del evangelio ya da a entender mucho, o sea, que ya no es solamente ese odio a muerte de Jesús, que ya lo tienen planeando en el evangelio, en las lecturas de los anteriores días, ya decían que querían matar a Jesús. Pero ven que Lázaro, que es ese signo milagroso, vivo, de que Jesús es realmente Dios, está atrayendo a la gente, está alejando a los fieles de ellos, o sea, a sus filigreses, algo así podríamos decirlo, y se están llevando toda la gente hacia Jesús. Entonces, ¿cuál es su resolución? Su odio tan grande ya no es tanto de solamente tratar de ocultar ese milagro, ya hay que matar eso. ¿Y cuántas veces nosotros a veces matamos esa voluntad de Dios, ese milagro de Dios, que puede ser la vida, el aborto? Estamos matando ese milagro de Dios. La eutanasia, matamos a ese ser humano, la dignidad de las personas, la dignidad de la mujer, la dignidad del varón, y la dignidad de la mujer más porque cuando uno es joven, ahora las mujeres, ya hemos visto en programas pasados cómo se bajan a un nivel muy bajo y se tratan de verse como cosas. Sí, como objeto. Como objeto y no como persona. Entonces, esos milagros tan preciosos, que también la ley moral, todos esos temas que hemos estado viendo, son regalos milagrosos que Dios da. Y claro, a veces hay gente mala como los fariseos que quieren matar de como lugar esos milagros, que son el reflejo vivo del poder magnífico de Dios. Y esto se sigue repitiendo. Es decir, yo necesito ocultar la verdad porque quiero hacer prevalecer mi verdad. Tengamos en cuenta, vamos a retroceder un poquitito para entender hasta dónde llega esto. Jesús cura a un ciego de nacimiento. Los príncipes de los sacerdotes no niegan el milagro, pero dicen que Jesús es un pecador porque ha hecho ese milagro en sábado. Jesús cura a un paralítico de 38 años. No niegan el milagro, lo ven, es patente. Todo el mundo conoce a ese paralítico, sabe que estuvo 38 años tirado en una camilla. Pero dicen que Jesús es un pecador porque le dijo a ese a quien curó en sábado que cargue su camilla y que se vaya, cosa que estaba prohibida el sábado. Jesús resucita a un muerto de 4 días. ¿Recuerdan ustedes esa parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro que también leímos hace poco, en la cual nos decía Jesús, si no le creen a Moisés y a los profetas, aunque resucite un muerto, no van a creer? Aquí lo tiene. Palpable. Un muerto de 4 días, no cualquier muerto. No la niña de Jairo, el de la sinagoga, no el muerto joven que estaban llevando de la viuda de Naín, que recién iban a enterrar, un muerto que ya estaba enterrado y que llevaba 4 días muerto y que ya olía mal.
no puedo negar el milagro. ¿Qué hago? Matemos el milagro. ¿No le recuerda esto un poquitito la postura que muchas personas de hoy tienen ante una realidad? La vida comienza en la concepción. La ciencia nos demuestra cada vez más ese diálogo entre ese pequeñín recién concebido con su madre, y sin embargo somos capaces de decir no, ahí no hay vida humana, es un preembrión, es esto, es lo otro, es aquello, aquí se puede matar, porque lo que más importa es lo que la madre quiera hacer de su vida y no de la vida de ese niño que lleva en sus entrañas. ¿No les parece esto algo parecido a lo que muchos dicen? Yo tengo un cuerpo de varón, pero yo digo que soy una mujer. Disforia de género le llaman hoy. Y entonces todo el mundo tiene que decir que yo soy una mujer. Y entonces uno dice, ¿y dónde está la verdad? Claro, queremos matarla. Ese es el camino, es matar la verdad. Tanto odio y no es cosa novedosa, ¿no? Porque ya, mire, fíjese desde esos tiempos querían matar al milagro. Y a mí se me viene cuando hablamos de querer matar el milagro, también podemos relacionarlo de las profanaciones que se hacen a la Sagrada Eucaristía, las profanaciones que se hacen a los objetos litúrgicos sagrados de la Iglesia Católica, ¿no? Está ese milagro, es el mismo Dios en la Sagrada Hostia. No hay el mayor milagro que ese, porque Jesús quiso quedarse. Y muchas veces y en muchas ocasiones a lo largo de toda la historia ha habido personas que han matado a ese milagro, han profanado ese milagro. Y es lamentable ver cómo a veces estos no se convierten o no se arrepienten, ¿no? Y también a veces nosotros podemos profanar, quizás involuntariamente o voluntariamente, ¿no? Por eso también está esta Semana Santa, para poder reflexionar más a profundidad estos pecados veniales, en estas imperfecciones también que podamos tener. Y el asesinato de ese gran milagro de la Sagrada Eucaristía, porque a mí, no sé por qué cuando hablamos de esto, del milagro, solamente me acordé de la Eucaristía. Y a pesar de todo eso, hay milagros eucarísticos donde dan a conocer que realmente Dios está ahí presente, porque nuestra fe es tan poca que a veces dudamos. ¿Realmente está Dios en ese pedacito de pan? Quizás también es un daño que bueno, el demonio lo pone, o sea, el demonio pone esas tentaciones, ¿no? Hacernos dudar de que realmente, pero por eso hay que pedir mucha fe para creer que Dios está. Y a pesar de que pedimos, Dios también hace patente de que en esa Sagrada Eucaristía Él está presente. Ha habido muchos casos de milagros eucarísticos donde sangra la Sagrada Eucaristía, la Sagrada Hostia se convierte en carne viva, palpable, y no cualquier carne, es justo del ventrículo derecho del corazón, de un corazón. Que la sangre, la sangre que se manó de la Sagrada Eucaristía es la sangre de un judío de tal época y aún está viva. Teniendo esos milagros tan palpantes, aún así queremos matarlo. Y fíjese que me acuerdo un padre decía que a veces las personas que profanan la Sagrada, los objetos litúrgicos, en este caso la Sagrada Eucaristía, creen más en la presencia en la presencia real de Jesucristo, que por eso lo hacen, y nosotros a veces ni siquiera nos hincamos de rodilla por pereza. Eso es lo que iba a decir, y me parece que es una meditación fundamental para este momento. Un satánico que utiliza una hostia consagrada para una misa negra cree más que tú y que yo, tal vez, en la presencia real de Jesús Eucaristía, porque sabe lo que está haciendo. Lamentablemente nuestra fe es tan poca. ¿Pero por qué? Porque nuestro corazón tal vez se va apegando a las cosas. Fue lo que le pasó a Judas. Ay, no me diga usted que yo soy un Judas. No, yo no estoy diciendo que usted sea un Judas, tampoco estoy diciendo que yo sea un Judas, pero veamos lo que le pasó a Judas. Le unge María, la hermana de Lázaro, a Jesús, tomando un ungüento de nardo carísimo,
300 denarios. ¿Sabe usted qué son 300 denarios? Es el sueldo de un obrero de casi un año, porque un denario era el sueldo que cobraba un obrero por un día de trabajo. 300 denarios es casi el sueldo de un año. Entonces salta Judas Iscariote y detrás de él, bueno, iba a decir una expresión un poco falta de respeto, pero bueno, en cierta forma, como repitiendo como loritos, los demás, pero llevados por él, instigados por él. Y dice Judas Iscariote, ¿por qué este ungüento no se vendió en 300 denarios y se dio a los pobres? Quiere decir que si lo iban a vender en 300 denarios, de repente el ungüento hasta salía más. Pero bueno, vendámoslo en 300 denarios. Pero ¿qué dice Juan de este señor que aparentemente tiene una buena intención? Miren los pobres que tanto le preocupan al Señor, esos pobres en los cuales se ha identificado el Señor. Esto muchas veces nos pasa, ay, el oro de la iglesia. Ya, eso iba a decir eso. Es justo. Cuidado, escuchen lo que dice Judas y escuchen lo que dice el Señor. Primero, porque este ungüento, ¿por qué no se vendió esto y se lo dimos a los pobres? Esto decía, dice Juan de Judas, no porque tuviese amor a los pobres, sino porque era ladrón y llevando la bolsa hurtaba de lo que en ella se echaba. Pero Jesús le dijo, déjala, lo tenía guardado para el día de mi sepultura. ¿Cuántas personas hacen este tipo de ofrecimientos al Señor? Y muchos podrían decir, pero ¿por qué ponerle una corona de oro al Señor de los temblores que va a estar saliendo por nuestras calles el día de hoy aquí en el Cusco? ¿Por qué? No es un gasto superfluo, es que lo tenía preparado para un momento específico. Porque pobres siempre tendréis con vosotros, pero a mí no me tendréis siempre. Y hay que meditar, él era un ladrón. Judas no llegó a la traición del Señor de un día para el otro. Y Judas no comenzó la traición del Señor con pecados gigantescos. Algunos analistas dicen que llevaba un 10% de lo que se ponía en la bolsa, se lo iba robando para que no se notase. Y ese poquitito fue endureciendo su corazón hasta el punto que quedó apegado. 300 denarios. Yo me podía llevar 30 monedas. Se les abrieron los ojos. Si no saco las 30 monedas con este perfume, voy a sacar las 30 monedas de otro lado. Y vendo a Jesús por 30 monedas. Es impresionante. Y creo que ahí también está la respuesta palpante de las mismas palabras de Cristo. De cuando muchos jóvenes, porque yo esto lo he escuchado en varios, más que todo en jóvenes, empiezan a hablar sobre esto. Porque hay viejos malos, sabemos viejos malos que le decimos, mira esto, mira, tú crees en esa iglesia, ahí la tienes. Ahí la tienes. Y claro, ven tanta riqueza en la liturgia. Entre comillas. Entre comillas, ¿no? Obviamente, porque claro, obviamente están la respuesta viene después. Tanta riqueza monetaria, no estamos hablando, ¿no? O sea, lujosidad de cálices de plata, altar de plata, como lo vemos aquí en la Catedral del Cusco, imágenes preciosas, en el Vaticano imágenes tan de gran valor y todo eso, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo ven y se lo dan al pobre? Así, con vendiendo todo eso, alimentan a todos los pobres de la humanidad. La gran excusa, ¿no? Y claro, la respuesta la da el mismo Jesús. A los pobres lo obtenéis todos los días. Denle de comer ustedes. Claro, ese es nuestro trabajo. Pero a Dios hay que darle lo mejor, lo que decía el Padre Molina. A Dios siempre lo mejor. Por eso en la liturgia, y qué bonito ver una liturgia donde se embellece totalmente. Porque no es al sacerdote al que se le da todo de ese culto o todos esos adornos tan bellos, porque hay casullas con hilos de oro, hay casullas con hilos de plata, pero no es el sacerdote el que está presumiendo de esas cosas,
Es a Dios al que nosotros se lo entregamos. Y ese sacerdote, en ese instante de las liturgias, representa a Dios. Por eso es toda esa magnitud. Y por eso nosotros también cuidamos todo eso. Por eso ponemos alarmas en toda esa cosa, ¿no? Porque no es cualquier cosa. Aparte que es sagrado, va dedicado a Dios. A Dios hay que darle lo mejor. Es la mejor frase que el Padre Molina siempre usaba. A Dios siempre lo mejor. Lo mejor. Y claro, entonces ahora los jóvenes piensan que vendiendo todo eso vas a alimentar, pero estás tú, querido joven, estoy yo, estamos todas las personas. Todos. Es nuestro deber nosotros calmar el hambre. Los pobres son nuestros. Los pobres son nuestros. Es un regalo que Dios nos da a nosotros, porque Él mismo lo dice. Siempre lo tendréis. Ahí estarán para que ustedes den parte de sí, parte de su economía, de su tiempo, de su juventud, de su servicio, todo. Ahí lo tenéis. Pero a mí no me tenéis siempre. En este caso se refería a cuando estaba vivo. Así es, pues ahí vemos por dónde van los tiros. O sea, no nos quedemos en las apariencias. Pero cuidado, vigilemos nuestro corazón, porque muchas veces le vamos robando al Señor las cosas. Le vamos robando nuestro tiempo hacia Él. ¿Cuánto tiempo de oración hacemos por día? Eso es un robo a Dios. Y entonces mi corazón se va endureciendo porque ya no tengo contacto amoroso con Él, ya no dialogo con Él, no hablo. Y entonces después ya me empieza a molestar el Señor. Y me molesta de tal manera que puedo llegar a una traición. Y a una traición fuerte, traición de apostasía, traición de abandono y decir, ya no creo más. Pero no puedo echarle la culpa, no, es que ese cura era así, era así, y yo, no. Está en mí, en mi corazón, en mi conducta, en mi forma de ser, que yo no le vaya robando a Jesús. Vamos a hacer una brevísima pausa y seguimos meditando en este tiempo. Vamos a hablar de algunas cosas que podrían haber pasado en el primer lunes santo, con Jesús en medio de nosotros. No se vayan, seguimos junto a ti. Virgencita María, bendita seas con tu llegada. Dios se recrea, 5 estrellas tu nombre. Niña María, ilumina mi alma con tu alegría. Siempre en tus brazos, Madre, yo quiero estar. Ser a tu lado, niño, y descansar.
Muy bien, ya estamos de vuelta y seguimos meditando. Como ven, no es una meditación solamente de decir, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Hay que llevar estos hechos a nuestra vida real, a la vida de hoy, para saber qué es lo que el Señor nos está diciendo a través de estas conductas. Y yo quería acotar antes de la pausa lo que usted con lo que terminó, ¿no? Usted dice que Judas poco a poco fue acumulando como pecado y se fue endureciendo su corazón y llegó a la traición. Pero esa traición, bueno, Judas después cuenta la traición que se suicidó. Pero también pongamos el papel de San Pedro, que él también negó a Jesús, y eso lo vamos a ver más adelante. Pero no significó que se ahorcó. Él reconoció su culpa, y eso es lo que quería enfocarme, porque en esta semana la gran diferencia del arrepentimiento, ¿no? Judas se cerró completamente, pero Pedro, a pesar de haber negado al Señor, abrió su corazón y rompió en llanto, y dice que estuvo llorando hasta que murió. Tanto que tenía surcos de sus mejillas de tanto llorar. Fíjense el arrepentimiento que tuvo San Pedro. Y yo me quería enfocar en eso del arrepentimiento, porque en esta semana van a haber iglesias que ahora que van a estar los sacerdotes confesando. Aprovechemos, confesémonos. Hemos negado a Jesús, somos débiles, podemos caer, sí, pero no endurezcamos el corazón. Porque poco a poco, dejando para mañana lo que podemos hacer hoy, el corazón poquito a poco va tapando piedra por piedra hasta que quedara una roca grande. Entonces no lleguemos a eso. Saquemos las piedras en la confesión. Dios ya conoce nuestras almas, solamente Él está esperando que vayamos a arrodillarnos. Y alguno podrá decir, bueno, ¿y cómo hago? Yo llevo 20 años sin confesarme. Pues qué mayor alegría. Y qué cosa tan sencilla. Te acercas, te arrodillas en el confesionario y le dices, ¿sabe qué, padre? Llevo 20 años sin confesarme, no sé ni por dónde empezar. ¿Y tú crees que el sacerdote se va a escandalizar? Se va a decir, ¡ah, desgraciado, sale de aquí, pero cómo se le ocurre! No, pues. Se va a llenar de gozo, de alegría, porque hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierta que por 99 justos que no necesiten conversión. No creemos a la palabra de Dios. La alegría que va a sentir ese sacerdote va a ser inmensa. Va a decir, hijo, quédate tranquilo. A ver, vamos a recorrer un poquitito las etapas de tu vida. Vamos a ver, ¿desde cuándo no te confiesas? No, mire, padre, la última vez que me confesé fue cuando me casé y ya llevo 20 años casado y ya no me acuerdo ni lo que hice. Bueno, vamos a ver, has hecho esto, has hecho... Te va a preguntar y vas a sacar las cosas más fuertes y de ahí te vas a ir acordando de otras cosas. Me decís, padre, ¿sabe qué? También hice esto y esto. Ah, ya, hijo, ya. Y punto, y te dirá, yo te absuelvo de tus pecados y quedas limpio. Qué cosa más bella, que fue lo que la tradición ve en eso cuando Jesús, después ya de resucitado, le dice a Pedro, Simón, ¿me amas más que estos? Y Simón no se atreve a decir ni siquiera que le ama, porque ya había dicho que iba a morir. Mira, Señor, yo voy a dar mi vida por ti. Aunque sea necesario morir, yo me muero contigo. Y Jesús le dice, mira, hoy mismo, me vas a negar 3 veces. Hoy, Pedro, antes de que cante el gallo, o antes de que el gallo cante 2 veces, de acuerdo al evangelista, tú me vas a negar 3. Señor, que yo voy a morir contigo. Van al huerto de Getsemaní. Pedro, oren, porque van a caer. No rezó, Pedro cayó. Es lo que nos pasa a todos. Eso es debilidad. Pero si yo tuve la debilidad y por esa misma vergüenza de decir, pero ¿cómo ahora voy a confesar yo esto? Una mujer que haya tenido la desdicha de abortar, tal vez está con eso en su corazón desde hace años y yo ¿cómo me voy a confesar? ¿Cómo voy a decir que he matado a mi propio hijo? Pero tú crees que Dios y tu propio hijo no te han perdonado ya. Perdónate tú también y acércate a la confesión y dile al Señor, me arrepiento de lo que hice. Y entonces el Señor abrirá sus manos misericordiosas, te lavará con la sangre de sus llagas y te dirá, ya tu pecado está perdonado, nadie te condena, no vuelvas a pecar. Pero ya, y
Y eso es lo que el Señor espera. Pero, ¿qué sucede? Que nos puede pasar esto. Lo que según algunos comentaristas, de acuerdo a lo que la cronología puede mostrarnos dentro del Evangelio, a la mañana siguiente, después de haber sido recibido como rey, salieron de Betania, otra vez porque iba y volvía a Betania, los primeros días va y vuelve a Betania, y sintió hambre. Jesús era humano, tenía hambre. Y viendo de lejos una higuera, se fue por si encontraba algo en ella. Y llegándose a ella, no encontró sino hojas. La higuera estaba bien frondosa, es una descripción que tal vez al traducir a nuestra lengua española no queda del todo vista. Porque, declara el evangelista, no era tiempo de higos. Claro, no es tiempo de higos, pero esta higuera está llena de hojas. Cualquiera sabe, por lo menos cualquiera que conozca de las higueras, que primero aparecen las brevas y una vez que están las brevas comienzan a salir las hojas, y cuando ya hay hojas es que las brevas están a punto de madurar. Entonces el Señor bien podría haber pensado, bueno, de repente esta higuera está adelantada, vamos a comer higos. Pero no había higos, pero es que ni siquiera había higos verdes, no había fruto. Tomando la palabra dijo, que nunca jamás coma ya nadie fruto de ti. Los discípulos le oyeron y no dijeron nada, pero le han dicho, Señor, pues si no es época de higos, ¿cómo maldices a esta higuera? Pues según el evangelio que tomen, podría ser el evangelio de San Marcos, mañana veremos que esa higuera aparece seca. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos muestra el Señor? Esto es una parábola en acción. Mucha cáscara, mucho ruido, mucho figurar. Parece que esta persona es buena, pero resulta que cuando empiezo a buscar el fruto, me encuentro de que esta persona no es una persona buena porque no tiene ningún fruto de amor, de caridad sincera. Habla muy bonito, dice muchas cosas, parece muy piadoso, uno lo ve rezar y ya parece que está en la sexta, séptima morada de Santa Teresa. Pero cuando vamos a las acciones, nos encontramos de que ahí no hay verdad. Y es una semejanza muy grande con nuestra vida, ¿no? Jesús nos conoce. Él está sacando hojas por hojas para ver si tenemos fruto. Él sabe si tenemos fruto o no. Porque para nosotros es muy fácil disimular, actuar. Una risita. Una risa, un buen gesto. Una cara de bota. Eso, que quizás no esté mal, ¿no? Quizás no, lógico, si sale del corazón, claro, y es algo real, evidente, claro, ¿no? Sí, pero muchas veces caemos en ese error de camuflar, hacernos ver eso, de que me vean que soy bueno para que hablen bien de mí, para que me vean que yo hago buenos gestos, yo doy limosna, hago sacrificios, y es lo que hacían los fariseos. Ayuno 3 veces a la semana, sí. Pagó mi diezmo. Y se pagó ¿no? Mírame, yo hago esto y esto y esto. Pero si tú haces eso en lo escondido, que es donde realmente tienes que hacerlo, Jesús lo dice, mi Padre que esté en el escondido lo premiará. Porque es a Él a lo que todos nuestros actos tienen que ir. Nuestras limosnas no tienen que ser tanto por el pobrecito, sino porque veo a Dios en ese pobrecito. Es lo que habíamos hablado en programas anteriores. Eso es una aclaración muy importante, Juan Carlos. Y creo que viene muy a colación con lo que decías antes de los jóvenes. A veces nos preocupamos del pobre por el pobre. Con lo cual, evidentemente, no es una cosa que podamos tildar de maldad, pero que para un cristiano el pobre es Cristo. Entonces tiene un valor muy superior, es decir, yo voy a hacer por ti todo lo que pueda hacer por ti, porque todo lo que haga por ti, se lo estoy haciendo a mi Dios, que está en ti. Y eso es una visión muy superior, eso es poner al pobre
Ya no en la vanguardia de una filantropía, decir, bueno, a este desgraciado démosle un poco de plata para que por lo menos hoy pase un día bueno. Por eso Dios lo regala, o sea, por eso dice, los pobres los tenéis siempre, porque ahí voy a estar, ahí me tienes que ver. Ahí tienes que poner tu corazón, tu limosna, tu amor, todo. Y claro, o sea, no vemos a Dios en el prójimo. Ponemos el pobre porque es como el caso un poco más extremo. Sí, ¿no? es más patético. Más patético, patente también. Pero está también en mi hermano de mi derecha. También, quizás no sea pobre de pobreza material, pero espiritual, que no va a misa, que ya se ha alejado de la iglesia. Que está conviviendo, hace 10, 12, 15 años. Claro, y tú sabes, y tú puedes ser esa ayuda, esa herramienta, ese lápiz que Dios quiere utilizar para que cambies esa historia, para que puedas conocer a Dios, porque quizá si tú te quedas callado, esa persona jamás conocerá a Dios. Para eso están los misioneros. Hay muchas personas que se matan en lo oculto. Ningún noticiero está diciendo, mira, sacerdote, deja todo. ¿Qué ha hecho? Nada, al contrario, anuncian más los pobres defectos de los sacerdotes que toda la riqueza. Lo que decía, me acuerdo del padre Ibrahim, decía, hace más ruido un árbol que se cae que millones que están creciendo en silencio. ¿Cuántos sacerdotes, religiosas, misioneros, matrimonios, jóvenes están dando su vida por amor al prójimo, porque ven a Dios en esa persona? Pero la noticia no, pero ellos tampoco lo hacen para que me vean, porque saben que en mi silencio, en mi ocultamiento, en el que yo veo que ahí está Dios, yo obro por amor a Dios. No obro por amor a los hombres ni por fachada, no, es Dios. Y son cosas sencillas, compañero de trabajo, que está en dificultades, al cual yo puedo apoyar, puedo ayudar. Un compañero de estudios, que de repente le cuesta mucho tal materia o tal tema que estamos viendo, y a mí el Señor me ha dado el talento de tener un poquitito más de comprensión y puedo explicarle a ese compañero. Y entonces están las obras. Pero claro, yo soy el número 1, yo aquí soy el mejor. Sí, muy bien, el mejor, pero vamos a ver, ¿qué has hecho por tus compañeros? ¿Dónde están los frutos? No hay frutos. Entonces te caerá, como le cayó a la higuera, mira, que nadie coma ya, nada de ti. ¿Qué pasó también? Pues algunos, siguiendo por ejemplo al evangelista San Marcos, este lunes nos dicen que está la expulsión de los vendedores del templo. Algunos comentaristas también dicen que hubo 2 expulsiones, una en el inicio de su vida pública y otro al final. Otros dicen que no, que sencillamente fue una sola. Lo que pasa es que unos evangelistas lo ubican en una posición, otros en otra. Pero bien, supongamos que siguiendo la línea, pues vemos que Jesús nos dice y nos deja una enseñanza muy concreta este día lunes santo, el primer lunes santo. No conviertan la casa de mi Padre en una cueva de ladrones, en una casa de contratación. Y esto es importante porque podemos verlo en 2 ópticas. Lo hemos comentado ya en algún programa, pero vale la pena hacer el repaso. La casa de mi Padre es el templo, ¿sí? Son lo que llamamos iglesias. Pero no nos olvidemos que también la iglesia eres tú, la iglesia soy yo. Y que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo, es decir, nuestros cuerpos son templos donde Dios mora. Si estás en gracia de Dios, Dios está en tu corazón. ¿Y cómo profanamos nuestros templos? Podemos profanarlo de muchas formas, pero voy a ir a una muy concreta que cada vez es más triste. Lo profanamos cuando, por ejemplo, utilizamos modas indecentes que nos llevan, como hemos dicho en un programa reciente, a transformarnos más en objetos que en sujetos de atracción. Porque una cosa es un objeto que me atrae, que normalmente despierta pasiones o despierta los sentidos,
Y una cosa es un sujeto que me atrae, porque esta persona es así, es alegre, es servicial, es una persona buena. Entonces, ahí estoy profanando mi templo. ¿Puedo profanar mi templo también si soy un jovencito y digo, ay no, yo aquí lo único que quiero son músculos, aquí al gimnasio, aunque sea para hacer la competencia, bueno, no sé quién será hoy el caso, pero me viene a la mente que hace poco que falleció, por lo que me dijeron, Sylvester Stallone, ¿no? Creo que sí, no era, lo sé. pues veamos que todo eso, o sea, yo quiero adorar mi cuerpo, pues lo que estoy haciendo en el fondo es profanar mi templo, ese templo del Espíritu Santo. Y lo profano cuando me comporto de una manera más animalesca que humana a través de las pasiones, con un sexo desordenado. Lo profano de tantas maneras. De querer hacer lo que sea con mi cuerpo, porque al final creemos que es mi cuerpo, es mío, yo hago lo que quiero, y esas como las excusas que ponen las ideologistas de género, ¿no? Y el aborto y por todas las maldades que surgen, porque pensamos que es mi cuerpo. Pero a ti, tú no lo creaste, yo no lo creé. Mis papás solamente pusieron la semilla, pero Dios puso el alma, porque un cuerpo sin alma es muerto, o sea, es gusano, polvo, es lo que recordamos el miércoles de ceniza, polvo eres y en polvo te convertirás, pero es el alma el que da la vida, da la memoria, el entendimiento, la voluntad, todo lo que somos es a raíz del alma y también el cuerpo. Entonces, jóvenes que, claro, obviamente eso es lo que usted dice, ¿no? Las modas, que se hacen ver de una manera muy provocativa, hombres y mujeres, profanan ese templo del Espíritu Santo porque ya no vemos a Dios en esa persona, que es lo que realmente debería ser, cuando me vean a mí, vean al Padre, lo que decía Jesús, ¿no? Sino que vemos a ese objeto, a ese placer, a ese momento en el que yo cojo porque me gusta, lo uso y lo boto. No puede ser eso, el templo del Espíritu Santo es sagrado, mi cuerpo es sagrado. También por eso cuando una de las cosas que también atentamos con nuestra propia vida, el suicidio, incluso también a veces el tatuaje, también he escuchado que no es conveniente hacerlo porque no es nuestro el cuerpo, es de Dios, es a Él el que tiene que ir todo nuestro cuerpo, alma y entendimiento y voluntad. Y lamentablemente muchos jóvenes no lo ven así. Claro, y eso hace falta llevar a toda raíz desde el principio, oración, sacramentos, todo. Si no tienes eso, no vas a caer en la cuenta de que eres templo del Espíritu Santo, de que te perteneces a Dios, estás llamado a ser hijo de Dios y ese es tu fin, pero no, o sea, tú quieres que tu fin sea esto nomás, mi cuerpo, mi placer y pasarla bien en este mundo. Comamos y bebamos, mañana moriremos. Pongamos ahora todas las intenciones, todas las que ustedes tienen en el corazón, las intenciones que cada uno desee poner en manos de la Santísima Virgen María, sobre todo para que ella nos enseñe, como ha dicho el Papa Francisco el Domingo de Ramos, que nos enseñe a vivir intensamente esta Cuaresma. Y yo quiero poner, si me lo permiten, a una entrañable hermana, Miledis, que está pasando un momento muy difícil luchando contra un cáncer, pero de una manera que es auténticamente ejemplar, para que Dios le siga fortaleciendo en esta enfermedad. María, Madre nuestra, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre nuestra, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre nuestra, por el amor con que te colmó el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Gracias, Juan Carlos. Listo, un placer estar aquí. Y ánimo a todos para que en esta Semana Santa sea realmente santa. Eso. Y animarles también, un dato rápido. El otro día estuvimos pidiendo por nuestro hermano Frank, que estaba con algunas complicaciones posoperatorias. Pues ese mismo día le pudieron dar de alta, porque las complicaciones se solucionaron, para que nos animemos a rezar y a pedir, porque el Señor quiere conceder, pero muchas veces no puede porque no se lo pedimos. Recuerden, son los corazones de Jesús y de María que siempre quieren estar junto a ti.